¿Tienes más de un conejo macho y entre ellos se pelean? Vamos a ver el vídeo porque te va a ayudar. Bueno, pues el punto 1 y el más importante desde luego es la prevención. Siempre la combinación macho-macho va a ser la combinación más conflictiva si hemos pensado tener varios conejos. Dos hembras, aunque también se llegan a pelear, tienen más capacidad de entenderse. Y un macho y una hembra es como normalmente se van a encontrar en la naturaleza, si bien esta combinación hemos de tener cuidado porque desde luego macho y hembra van a criar y van a criar bastante. Y si nos ha dado el caso de que tenemos un macho y un macho, pues bueno, intentemos primero que se conozcan desde muy jóvenes. Y si los vamos a presentar de nuevas, que se vayan conociendo muy poco a poco y no bruscamente, porque dos machos adultos hablamos animales a partir de los 6 meses que ya son maduros sexualmente, tienen un riesgo alto de pelearse y de hacerse lesiones serias cuando se pelean. El segundo punto para mí es el clave, el más importante, que es la esterilización tanto en machos como en hembras. No solo por la prevención de camadas deseadas o los problemas también de salud que conlleva el no estar esterilizado, sino por los problemas de comportamiento que son serios cuando hay más animales. Y el problema es que cuando los problemas de comportamiento ya se han instaurado en la relación, es decir, tenemos dos machos que ya están peleándose, aunque los esterilicemos en este punto, es muy difícil después revertir un comportamiento que ya es una costumbre. Por tanto, los debemos esterilizar lo antes posible, cuando aún son gazapos en torno a la madurez sexual, que es muy pronta en conejos. Un conejo es maduro sexualmente normalmente a partir de los 3, 4 o 5 meses en función de la raza de conejo. Por tanto, a partir de los 3, 4 o 5 meses, un conejo macho debería estar esterilizado antes de que empiecen esos comportamientos agresivos y de pelearse. En el punto 3 vamos a hablar de la presentación, de cómo debe ser esa presentación en casa. Evidentemente siempre empezaremos por que se conozcan pero sin el contacto físico, o sea, cada uno en una jaula diferente, que no puedan entrar en contacto. Separados en jaulas que empezarán estando a una distancia de 2 metros, para después pasar a una distancia de 1 metro, para después estar en jaulas contiguas lo más cerca posible sin que pueda haber una interacción física. Cuando ya se toleran, están completamente normalizados y se conocen perfectamente el uno al otro, que puede pasar 1 o 2 o 3 semanas, sin prisa, vamos a presentarles en una zona común, lo más abierta posible. El primer día, lo más abierta posible. Podemos irnos a una habitación y soltar a los dos y tiene que ser un espacio neutro y nuevo para los dos. Si nuestro objetivo es que convivan dentro de la misma jaula, para ello haremos también una jaula lo más grande posible para que cada uno pueda establecer su espacio dentro de esa jaula y haremos que sea neutra para ambos, que ninguno la reconozca como propia. De ese modo partirán los dos de las mismas condiciones, ninguno va a considerar que es su territorio y es como mejor van a discurrir las cosas. El cuarto punto está basado en la observación del comportamiento, porque es precisamente la observación de cómo se comportan, de cómo se relacionan el uno con el otro, porque hay conejos que desde el primer día se van a poder llevar bien, pero hay conejos que se gruñen durante mucho tiempo o que mantienen comportamientos que denotan agresividad, donde os voy a pedir que busquéis esos vídeos donde os explico las patadas que dan, o el lenguaje no verbal de los conejos, buscarlo, lenguaje no verbal de los conejos, porque en ese comportamiento no verbal, en ese lenguaje, en esas posturas del uno al otro, es donde vais a denotar si hay o no agresividad de uno a otro, de cuál hacia cuál, qué conejo es el problemático, quizás si hay alguno que es más agresivo que otro. Y un buen truquito que os voy a decir en este punto es en el que les hagáis comer juntos, donde ocurren pues muchos conflictos también de comportamiento por la comida y mucha tolerancia también al mismo tiempo, porque si ellos aguantan a comer juntos, se hermanan a comer juntos, todo va a suceder de una manera mucho más lógica y mucho más rápida. En el punto 5 vamos a hablar de qué 3 situaciones van a pasar o pueden pasar precisamente cuando juntamos dos conejos. La ideal, la mejor, es la primera de ellas, que los juntemos en ese lugar neutral y todo vaya sin ningún problema. Perfecto, estamos en un punto en el que no nos tenemos que preocupar. Es lo que estábamos buscando, lo que era normal. En el punto 2 puede ser que un conejo de repente se muestre agresivo con el otro. Bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado.
Yo os diría que os proveyerais de un guante para esta presentación, un guante que sea duro, porque es probable que de un modo rápido los tengamos que separar. Y en esa situación, además, también debe haber refugios donde el conejo que es menos dominante pueda huir o esconderse. Una caja de cartón simplemente con un agujero es más que suficiente. Y la tercera de las situaciones posibles es que los dos sean agresivos con el otro. Y aquí tenemos un problema, porque van a ir corriendo el uno al otro y vas a tener muy poco tiempo para actuar. Tendrás que proveerte de un spray a lo mejor para poder rociarles un poco de agua, y también lo mismo, guantes duros, porque aunque penséis que vuestro conejo es fenomenal y que no muerde y que es un encanto, y que seguro que con vosotros lo es, cuando se pelea con otro conejito, hay veces que las dentelladas que dan, los mordiscos, son serios, ¿vale? Así que mucho cuidado cuando se les presenta, vamos a tener todos los escenarios posibles en mente y actuemos rápido. Pues el cuniconsejo, sin duda, para terminar el vídeo de hoy, es que la paciencia es la madre de la ciencia. O sea, con todas estas medidas, esterilizando a los animales, haciendo las cosas bien y haciéndolo poco a poco, vas a conseguir tener dos animales que se llevan bien, que se entienden y que pueden convivir dentro de la misma casa. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.